Muy bien, chicos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Feliz tardes, día. profesora. Gracias, gracias, muchas gracias. Ajá. Muy- Buenas tardes, feliz día, profesora. Gracias, Bruno, gracias. A ver, vamos a ver, chicos. Están ingresando, hay 9 participantes todavía. ¿Quién falta? Faltan todavía algunos, ¿verdad? Ya. Muy bien, iniciamos, chicos, la clase. Ya seguramente sus demás compañeros se van agregando. A ver, son 3:37. 3 minutos, listo. 3 minutos y empezamos, ¿ya? 3 minutos y empezamos, mientras se van agregando algunos que faltan. Chicos, ahí hay un en el diálogo, en el chat que estamos, escribí una palabra mal porque no puedo trabajar, no funciona la letra H, ¿ya? Por si acaso. Muy bien, ahora sí, empezamos. ¿Listo? Empezamos. Habíamos trabajado en la clase anterior, ¿sí? Habíamos visto tildación y silabeo como título general, ¿bien? Y habíamos hablado un poquito de la concurrencia vocálica. Aquí habíamos visto
el nombre de las vocales, bien, la definición de lo que es concurrencia vocálica, ¿no? Y decíamos que es la relación de dos o más vocales continuas. Y estas vocales podrían agruparse o podrían separarse. Bien. Ahí tenemos vocal cerrada, vocal abierta, y ya conocimos en la pizarrita anterior cuáles son las cerradas, cuáles son las abiertas. Y veíamos que las concurrencias vocálicas se dividen en dos grandes grupos, en el grupo homosilábico y en el grupo heterosilábico, ¿no? Veíamos que dentro del grupo homosilábico se encontraba el diptongo y el triptongo, y dentro del grupo heterosilábico encontrábamos el hiato. Bien. De eso hablamos la clase pasada. Bien. De eso hablamos la clase pasada, entonces. Cuando se clasificaron en dos grandes grupos, homosilábico y heterosilábico, vimos el diptongo, ¿no? Dentro del grupo homosilábico. Y decíamos que la unión de dos vocales contiguas dentro de una misma sílaba. ¿Bien? Entonces, aquí esa agrupación, unión. Y teníamos el diptongo creciente, decreciente y homogéneo en la clasificación. El creciente se presentaba siempre en primera instancia la vocal cerrada seguida de la vocal abierta, y decíamos que siempre la vocal abierta es la que va a mantener o tener la mayor fuerza de voz. Bien. Entonces ahí veíamos, por ejemplo, diario, donde se presentan dos diptongos crecientes, cuento, pionero, salió, truán. Decíamos también que la H no dificulta la formación de ningún fenómeno vocálico, ¿no? De ninguna concurrencia vocálica, porque por ser muda no presenta sonido. Canción, dio, piano, por ejemplo, ¿no? Con respecto al diptongo. También pudimos trabajar el diptongo decreciente, donde en primer lugar encontramos a la vocal abierta seguida de una vocal cerrada. Igual que en los anteriores, la vocal abierta lleva la mayor fuerza de voz. Bien, que puede estar representado mediante un acento prosódico o puede estar mediante un acento ortográfico representado por una tilde. Bien. Y teníamos los ejemplos como coima, peine, farmacéutico, cohibido, prohibir. Ahí también hay los ejemplos del uso de la H en ahijado. Como no presenta sonido, no dificulta la formación. Bien. Y también podíamos ver el diptongo homogéneo, donde vemos la presencia de dos vocales cerradas contiguas, pero son vocales cerradas diferentes. Bien, vocales cerradas diferentes, ya sea que alguna de ellas tenga o no tilde, igual siempre va a funcionar como un diptongo. Bien, homogéneo, porque homogéneo significa homo es igual, ¿no? Igual vocales, quiere decir vocales cerradas, pero tienen que ser diferentes. Combinación IU o puede ser UI. Como cuídate, muy, ¿no? Aquí la Y, por estar al final de la palabra, suena como si fuera una vocal I, por lo tanto funciona como tal. Juanjui, Casui, UI. Bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, eso es con respecto a diptongo homogéneo. Ahora,
También vimos dentro de la concurrencia vocálica, también vimos, y dentro del grupo homosilábico al triptongo, ¿no? Donde se nos presentaba una fórmula donde hay concurrencia o vocales contiguas, son en este caso 3 vocales contiguas, pero hay una fórmula que hay que respetar, ¿no? Donde se va a presentar una vocal cerrada seguida de una vocal abierta, seguida también de una vocal cerrada. Y siempre la mayor fuerza de voz va a estar presente dentro de la vocal abierta, ¿no? Cerrada, abierta, cerrada, y siempre la mayor fuerza de voz en la vocal abierta. Si la fórmula sería distinta, lógicamente ya no se presentaría triptongo. Veíamos el ejemplo de meiosis, por ejemplo, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí la concurrencia de las vocales se da en abierta, cerrada, abierta. 3 vocales, pero no es la fórmula para que ocurra un triptongo, ¿no? Y habíamos jugado aquí 5 formas de separar esta palabra y nos dimos cuenta que la correcta era esta, ¿no? Había la presencia de un diptongo, bien, de un diptongo, pero no había la presencia de triptongo. ¿Por qué está sola la O? Porque recuerden que las vocales por sí solas sí están permitidas formar sílabas. Bien, esta es la forma correcta de separar meiosis. Muy bien, y teníamos el ejemplo de ioides que sí respeta la fórmula cerrada, abierta, cerrada. Miau, aquí había separado mal yo, miren, nos dimos cuenta. Chicos, ¿y ustedes se dieron cuenta? Miren aquí. Fue la emoción. Fue la emoción. Y ahora veo aquí que estaba mal, ¿no? Aquí. Ahora sí, ya está. ¿No? Ahí está. Se presenta el triptongo, estudiéis. Ahí está la mayor fuerza de voz en la vocal abierta, amortiguáis igualito en la vocal abierta, vocal abierta, vocal abierta, vocal abierta. Y ahí estaba la presencia del triptongo. Entonces ya hablamos de triptongo y triptongo que están dentro del grupo homosilábico. Bien. Ahora también hablamos del hiato, ¿no? Que está dentro del grupo heterosilábico, que es otro fenómeno vocal. El hiato viene a ser, dice ya, la separación de 2 vocales en sílabas distintas. Separación, ruptura, resta. Bien, y encontrábamos tipos o clases de hiato como hiato simple y hiato acentual, ¿no? En el caso del hiato simple, ¿cómo reconozco que una palabra presenta este fenómeno vocálico de hiato simple? Porque me doy cuenta que se presentan 2 vocales abiertas. Cuando hay concurrencia de 2 vocales abiertas, sean iguales o sean diferentes, la regla me ordena que yo debo de separar esas vocales en sílabas distintas, esté tildada o no alguna de ellas. Como es el caso de aéreo, he tenido que separar vocales abiertas, A, E, I, E, O, ¿no? La regla me dice que nunca pueden estar juntas, sean estas vocales abiertas iguales o diferentes. En el caso de toalla, en el caso de cohete, aquí en cohete vemos que hay la presencia de una letra H, pero sabemos que no dificulta la formación o la separación de vocales para verificar la presencia de algún fenómeno. Coetáneo, igual, ¿no? Aquí hay la presencia de 2 hiatos simples. Recuerden que una palabra puede presentar doble concurrencia vocálica, triple concurrencia vocales, iguales o diferentes. Bien, iguales o diferentes.
También se presenta yato simple cuando se presentan dos vocales cerradas contiguas, pero estas vocales cerradas son iguales. En cambio, en el diptongo homogéneo eran dos vocales cerradas, pero diferentes. Aquí son iguales, mira, los números son iguales. Bien, también se presenta yato simple, como diita, tiita, friísimo, chi, dumbirato. Bien, ahí está la presencia de el yato simple. También vimos otra clase de yato que es el acentual. El acentual se va a formar cuando hay una vocal abierta con una vocal cerrada. O al contrario, ¿no? Una vocal cerrada con una abierta. El hecho es que haya concurrencia vocálica entre cerrada y abierta. Y en este caso, la mayor fuerza de voz la va a llevar la vocal cerrada. Bien, en la vocal cerrada va a ser aquella que tenga la mayor fuerza de voz. Y únicamente en una vocal cerrada, la mayor fuerza de voz se representa mediante el uso del tilde. Bien, quiere decir un acento ortográfico. Bien. A este yato acentual también le llamamos adiptongo. O también se le llama uso de la tilde robúrica. O yato disolvente o tilde disolvente. Bien, diarética o hiática. Ahí están los nombres. Por ejemplo, en el caso de había, dúo, maíz, raíz, púa, llegaría. En una palabra, cuando se presenta este tipo de yato, bien, se crean las excepciones a las reglas generales de tildación. ¿Ya? Se generan aquí esas excepciones, ¿no? Un poquito más o menos para que recuerden, por ejemplo, el caso de llegaría. Mira, llegaría aquí es una palabra grave, ¿cierto? Es una paroxítona, pero lleva tilde, a pesar de que la regla me dice que las paroxítonas, o sea, las graves terminadas en vocal, no deberían de llevar tilde, pero en este caso sí lleva. ¿Por qué? Porque ha ocurrido un yato aquí, quiere decir una tilde robúrica. Esto hace que sí, que sea una palabra grave, ¿no? Y se exceptúe a la regla general. ¿Ven? Por eso es tan importante el uso de las concurrencias vocálicas, ¿no? Las presencias de estos fenómenos. Muy bien, eso con respecto a lo que trabajamos en la clase anterior, ¿ya? Y la continuación del tema, porque ese es un tema grande, donde vamos a trabajar todo lo que es tildación. Ahorita nos toca ya entrar un poquito a la sílaba. Es un tema sencillo, básico, bien, pero de pronto por ahí hay algo que sea nuevo de repente para nosotros. Y recordar un poquito, es bueno saber esto porque son básicos en el examen de admisión. Por ahí puede aparecer alguna pregunta y para eso nos estamos preparando, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a ver con respecto a la sílaba. ¿Qué viene a ser la sílaba? Oh, qué fácil. La vamos a definir aquí. Pues sabemos que la sílaba es es la menor unidad, ¿bien? De emisión de voz, ¿no? Vamos a ver, aquí voy aquí a colocar la definición para tener un poquito de información, ¿ya? Definición, chicos. Tengan mucho cuidado, ¿sí? De no enviar, por favor, los enlaces a nadie, ¿ya? Porque si no se generan algunos inconvenientes y salimos todos perjudicados. Ya, por favor, hay que tener mucho cuidado. Con ustedes no ha ocurrido, pero sí con otro grupo, así que pero siempre hay que estar alerta, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver. La sílaba, ¿ya? Es la menor unidad
Ahí está, para tener un poco de información articulatoria. Articulatoria o emisión de voz. Emisión de voz. Bien. Vamos a ver. En nuestra lengua, por ejemplo, en el español, en el castellano, bien, en español no va a existir, chicos, una sílaba que no presente vocal. ¿Ya? No existe entonces sílabas sin vocal. Bien, no existe sílaba sin vocal. Esto es importante. Pero, si saben esto, pero una vocal por sí sola, puede formar una sílaba. Una vocal por sí sola sí puede formar una sílaba. Eso nosotros lo sabemos, ¿no? Pues la sílaba viene a ser la menor unidad, ¿bien? De emisión de voz, ¿no? Y sabemos que en nuestro idioma no puede existir una sílaba que no presente vocal. Además, las vocales están permitidas a formar sílabas ya por sí solas. ¿Bien? Esto es algo sencillo, como por ejemplo, tenemos aquí algunas palabritas, como por ejemplo la palabra alhaja. Mira, ya, luego la vamos a separar. La palabra, por ejemplo, salud. La palabra, por ejemplo, truán, ¿no? La palabra cohibición, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver cómo separamos estas palabritas en sílabas. Las vamos a separar. Entonces, digo alhajas, ¿cómo separaría esta palabra? ¿No? ¿Cómo sería? A, ¿verdad? La. ¿Será correcto? ¿O me corrigen? ¿Estará bien? Separación silábica. Alhajas. ¿Es correcto, Sí, Bruno? ¿Bruno es correcto? Sí, profesora. Perfecto. Muy bien. Recuerda que la H es muda, así que no hay problema. Aquí no presenta sonido. Bien. Por lo tanto. Entonces, mira, ve, me doy cuenta que aquí hay 3 emisiones de voz. Bien. Además, cada una de estas sílabas presenta lógicamente una vocal. Y también me doy cuenta que las vocales por sí solas pueden formar sílabas, ¿no? En el caso de salud, se está grabando, a ver. Pausar grabación, se está grabando. Ajá. Veamos. Entonces, veíamos el término salud, ¿no? Y lo separábamos también en sílabas. Ahí está. Vean. Truán. ¿Cómo sería truán? ¿Así? ¿Estará bien así? ¿Es correcta la separación? ¿Correcto? no debería ser junto. Claro, correcto. Debería de ser junto. Bien. Así, ¿cierto? Ahí está. Aquí ocurre un diptongo. Así que esto es una sola sílaba, ¿no? Una palabra monosílaba.
Y cohibición, ¿cómo sería? ¿Correcta esta separación? ¿Correcto, chicos? Sí, profesora. Sí, ¿verdad? Sí. Solamente Milagrito me parece que está despierto, el resto creo que está dormido. Bueno, ahora los despertamos, ¿ya? Entonces, vemos que sí, que la sílaba es, bien, la menor unidad de emisión de voz, ¿bien? Y ya está. Cada sílaba presenta como mínimo una vocal. Y las vocales por sí solas también forman sílabas. Muy bien. Seguimos. Ahora lo que vamos a ver es la estructura. Vamos a conocer, mira, la estructura de la sílaba. La estructura. Bien, de la sílaba. Hay que programarnos, chicos, para el repaso, ¿ya? A ver, la estructura de la sílaba. Bien, vamos a ver. Vamos a ver aquí una palabrita. Bien. A ver, vamos a ver. Ya, desde aquí. Me parece que está muy junto. Ya está. Vamos con esta palabrita. Yes. A ver, vamos a ver esta palabrita. Dice murciélago, ¿verdad? O murciégalo también puede ser, ¿no? ¿Es correcto murciégalo? ¿Qué dicen? ¿Correcta la No. palabra? Murciégalo, Murciélago. murciélago y murciégalo. ¿Será correcto? ¿Los dos? ¿No? ¿No? A mí me parece que en alguna clase yo les expliqué eso de murciégalo, o no fue a ustedes, no sé, pero investiguenlo, ¿ya? Sí es correcto, profesora. Los dos son correctos, porque el español es flexible o algo así. Versátil Ya, y vigoroso. pero Sí, sí es. En tiene un la RAE origen, está. tiene un origen, esa palabra tiene un origen, y allá Profesor, van, en la RAE está. Murciégalo. ya saben, correcto, entonces, ya está. Y ahí tiene la explicación del por qué es correcto. Muy bien. A ver, pero vamos con esta, murciélago. ¿Listo? Vamos a reconocer aquí en esta palabrita la estructura de la sílaba. ¿Bien? Vamos a ver. Vamos a ver la estructura de la sílaba. ¿Bien? En primer lugar, a esto se le denomina, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ya? Y a esto le llamamos cima vocálica.
Bien. Luego van a saber por qué. Vaya copiando. En un rato tomo lista a mitad de clase. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver. Cabeza. Vamos a ver. Ahí vamos con núcleo. Ahí vamos. Caramba, a ver, a ver, a ver. Ahora. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos, seguimos. Vamos. Estamos armando la estructura de la sílaba. Bien. La estructura de la sílaba. Vamos viendo. Vamos a ver. Ahí estamos armando la estructura de la sílaba. Mira, la sílaba también tiene una estructura, tiene elementos, se forma mediante elementos. Bien. Ahora veamos. Veamos aquí. Algunos elementos. Bien. Ahí vamos armando. ¿No? Ahí vamos.
Me imagino que ustedes están trabajando en su cuaderno. No creo que estén durmiendo, ¿cierto? Ahí vamos trabajando. Y ya está. Listo. Esto se llama... Ajá. Ahí está. Límite o frontera silábica. Profesora, disculpe, en la R de murciélago, ¿qué dice? Coda. Ya, gracias, profesora. Bien. Miren. Ahí está. Aquí está la estructura de la sílaba. Bien. Cima, la cima vocálica, bien. En nuestra lengua, en español, la cima de una sílaba vienen a ser una o más vocales, ¿bien? Ahí está. La cabeza también recibe otro nombre, se le puede conocer como ataque también, cabeza o ataque, ¿bien? Que viene a ser la consonante inicial, mira, la consonante inicial, ¿ya? La consonante inicial de cada sílaba. En este caso le hemos colocado de color amarillo, ¿bien? Eso viene a ser la cabeza. También tenemos al núcleo. Miren el núcleo. Está de color celeste, ¿no? El núcleo es la vocal de la sílaba. Ah, pero mira aquí, hay dos vocales. Bueno, aquí no hay ningún problema, pues, ¿no? Rápidamente reconozco el núcleo, reconozco el núcleo, reconozco el núcleo. Pero ¿qué pasa en la sílaba sie? Si hay dos vocales. Muy bien. Debe existir, bien, diptongo o triptongo dentro de la sílaba, bien, y el núcleo será siempre la vocal abierta. Quiere decir, si yo me encuentro, bien, con dos vocales dentro de una sílaba, bien, o tres vocales dentro de la sílaba, verifico, si ocurre diptongo o triptongo, siempre va a ser el núcleo, ¿quién? La vocal abierta, bien, siempre va a ser la vocal abierta. ¿Ya? Y a la vocal, que está la vocal cerrada, aquella que acompaña, se le va a llamar vocal marginal. ¿Bien? Puede ser una o pueden ser dos. ¿Bien? Quiere decir aquellas que van a sobrar. Si fuera un triptongo, habría, en este caso, dos vocales marginales, ¿cierto? Entonces, la vocal marginal es aquella, pueden ser dos también, decíamos, puede ser vocal o vocales, que van a acompañar al núcleo. Bien. La coda, bien, que solamente hay una en este caso, que está de color verde, bien, es la consonante que está al final de la sílaba. Bien. La coda entonces viene a ser la consonante que está al final de la sílaba. Bien. Y ya lógicamente los guiones, los hemos marcado así. Bien, estos van a delimitar, van a determinar de manera gráfica la frontera, ¿sí? O el límite silábico. Bien. A ver, lo vamos a escribir, ¿sí? Para que puedas trabajarlo mejor. ¿Ya lo copiaron, chicos? ¿Hicieron captura de pantalla? No sé. Para dar la teoría de lo que hemos hablado. Bien. A ver, aquí. Vamos viendo. Entonces, lo determinamos, ¿bien? Cima,
Vemos de qué se trata. Aquí lo ponemos, ¿no? En español. Para que tengan la teoría en español. La cima. Una sílaba. La cima de una sílaba es una o varias vocales, ¿no? Es una o varias vocales. Bien. Vamos con el otro, con cabeza. Acá le voy a poner los dos nombres, ¿ya? Cabeza o también llamado ataque. Puede ser que le encuentres así, ¿no? En ese nombre. ¿Y de qué se trata? Esta viene a ser, decíamos, la consonante inicial, ¿ya? La consonante inicial de una sílaba, ¿bien? De una sílaba. Bien. También hablamos del núcleo, que estaba de color celeste. Núcleo, por ejemplo. ¿De qué se trata el núcleo? Es la vocal de la sílaba. Bien. La vocal de la sílaba. Listo. Recuerda, hay que aclarar esto si es que hay dos o tres vocales juntas. Hay que aclarar esto. Debe existir diptongo o triptongo, chicos. De existir diptongo o triptongo. Bien. El núcleo será la vocal bien abierta. Bien, esto es importante saber. ¿Qué más? La vocal marginal. ¿Con qué color habíamos colocado la vocal marginal? Con rojito. Muy bien, con rojo creo. Vocal marginal. Bien, la vocal marginal. ¿De qué se trata la vocal marginal? Digamos, es la vocal, o pueden ser dos vocales, la vocal o vocales que acompañan al núcleo. Que acompañan al núcleo. Bien. ¿Qué más vimos? Coda. ¿De qué color estaba coda? De verde, creo. Sí, coda, de verde. Coda. ¿De qué se trata? Bien. Muy bien. Es la consonante que está al final, ¿cierto? Está al final de una sílaba. Al final de una sílaba. Ahí está, ¿no? Y bueno, también podemos ver los guiones, ¿cierto? Queremos saber de los guiones. Entonces, determinan gráficamente, ¿no? Determinan gráficamente la frontera o límite silábico, ¿bien? Listo. Bien. Mira, ahí está entonces. Muy bien. Muy bien. Ya está. Ahí está entonces la teoría, un poquito de lo que les había explicado
Ya está. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver la clasificación de la sílaba. Bien. ¿Sí? ¿Lograron copiar, chicos? ¿O hacer captura de pantalla? ¿Ya está? ¿Continuamos? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya vieron la estructura de la sílaba, ¿cierto? Ahí está la estructura de la sílaba, ¿no? En este caso le hemos trabajado en la palabra murciélago. Ahí está toda la estructura de la sílaba. Y cada parte qué significa, ¿bien? Y por qué. Muy bien. Vamos a ver ahorita un poquito sobre la clasificación de la sílaba. Vamos a ver la clasificación bien, de la sílaba. La clasificación de la sílaba. Bien. Vamos a ver. Muy bien. A ver. Antes de continuar, rapidito paso lista, me van indicando presente, ¿listo? Alonso Custodio Carvajal. ¿No está escuchando la clase? Brigitte Flor Castillo. Presente, profesora. Díaz Vera Jennifer. Presente. Jara Rodríguez Matías. Presente, profesora. Quisperanda Luciana. Tampoco está Luciana. Ramos de la Cruz Camila. Presente, profesora. Ramos Ocampo Tania. Ruiz Asmat Bruno. Presente, profesora. Ok, Luciana. Luciana está, no tiene micrófono, pero ahí está. Salina Ramos Milagritos. Presente, profesora. Y Valentín Sandoval Bryan. Presente. Ya. ¿Alonso ya llegó? ¿Estaba durmiendo, Alonso? No, profe, estaba acá, solo que estaba haciendo mucho ruido de techo. Ah, ya. Y No puedo escuchar. ya. Ramos Ocampo Tania. ¿No está Tania? ¿Está cocinando Tania? Muy bien. Ingresan y luego no sé qué se van a hacer, ¿ah? Luego a partir de la siguiente clase creo que vamos a habilitar sus pantallas. Muy bien. Vamos a ver entonces la clasificación de la sílaba. Bien. En primer lugar, vamos a ver la clasificación de las sílabas de acuerdo, ¿sí?, a la cantidad. Esto es fácil, esto es sencillito, es primarioso, pero es parte del tema, así que hay que recordar un poquito. Vamos a ver, clasificamos a la sílaba de acuerdo, en primer lugar, por la cantidad de sílabas. ¿Bien? De sílabas. Vamos a ver, por la cantidad de sílabas. Si tiene una sílaba, bien, a esta se le denomina monosílaba, ¿cierto? Si tiene dos, le llamamos bisílaba. Si tiene tres, le llamamos trisílaba, ¿cierto? Profesora, ¿eso no sería para las palabras? ¿Cómo? ¿No sería para las palabras? Monosílaba. Claro,
Sí, por la cantidad de sílabas. Estamos clasificando en sí la sílaba. ¿Cómo denominamos nosotros por la cantidad de sílabas, cierto, a las palabras, ¿no? Si tienen una sílaba, le denominamos monosílaba, 2 bisílaba, 3 trisílaba, 4, decíamos tetrasílaba. Ah, ya. Sí, está bien. Y a partir de las 5, bien, podemos denominarle pentasílaba, ¿cierto? Ahora, ya a partir de 2 sílabas en adelante, bien, también se le puede denominar a la palabra, se le puede denominar polisílaba, ¿cierto? Polisílaba. Bien, eso es por la cantidad de sílabas, cómo se le denomina. Bien. También vemos aquí, bien, por el número de letras y sonidos. Ahora sí es de acuerdo a la sílaba, bien, por el número de letras y sonidos. Bien. Y sonidos. ¿Listo? Vamos a ver. Si tiene, aquí es una sílaba, 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, 5 sílabas. Aquí. Si tiene una letra, bien, una letra, le llamamos monolítera. Monolítera. Bien. Si tiene 2 letras, ¿cómo se llamará? Bilítera. Bien. Si tiene 3 letras, trilítera, ¿no? Y si en caso la sílaba tuviera 4, se llamaría tetralítera. Bien, mira, ahí está. Eso es de acuerdo a la cantidad de letras con las cuales cuenta una sílaba. Bien, por ejemplo, amor, a, mor, ¿cierto? Esta sílaba se llama monolítera y esta sílaba se llama trilítera, ¿cierto? Muy bien. Algo así el ejemplo. Letra C me parece que es, sí. Por la presencia o Profesora, ausencia disculpe, de... ¿puede regresar para tomarle captura? No pude, estaba concentrado viendo. Muy bien. Ahí Ya, gracias, está. profesora. Muy bien. Listo. Veamos aquí. Ya está. Ahora, por la presencia o ausencia de coda, ya sabemos cuando hablamos de coda, ¿verdad? Veamos aquí. Por la presencia o ausencia de coda. Bien. ¿Qué era coda? ¿Se acuerdan? ¿Qué era coda? Cuando hablamos de coda, la consonante está al final de una sílaba. Muy bien. Entonces, me dice aquí, por la presencia o ausencia de coda, quiere decir por la presencia o ausencia de la consonante al final de la sílaba. Muy bien. Vamos a ver aquí qué sucede. Ojo al piojo, ¿ya? Si la sílaba, mira, si la sílaba, ¿ya? Termina en coda, ¿listo?
termina en coda, quiere decir en consonante, hay que aclararlo, en consonante. Bien. A la sílaba se le llamará, vamos a poner color, trabada o ligada. Trabada o ligada. Bien, ¿ya? O sea, si la sílaba tiene coda, se le llama trabada o ligada. Bien. Y si la sílaba no termina en coda, o sea, no tiene coda, no termina en coda, ¿ah? O sea, en consonante, si no, seguramente termina en vocal de repente, ¿no? Se le llama, mira cómo se le llama, se le va a llamar libre o independiente. Se le llama libre o independiente. ¿Listo? Sílaba con coda, trabada o ligada. Sílaba sin coda, libre o independiente. Bien, veamos, por ejemplo, a ver, un ejemplito, chicos. ¿Quién me da un ejemplito? ¿Nadie? Primero, Dame la a ver, palabra un ejemplito murciélago. de... hubiera preferido otra palabrita, pero bueno, vamos con un don murciélago. ¿Listo? El COVID. El COVID también. No, ya no quiero escuchar esa palabra, por favor. Murciélago. ¿Listo? Muy bien. Veamos, ¿cuál de estas cuatro es trabada o ligada? ¿Cuál sería trabada o ligada? Esta, ¿no? Sí. Esta sería trabada o también llamada ligada. Muy bien. Libre independiente. Cielago. Claro. Libre, ¿no? Las tres. Libre o independiente. Ya está. Ahí está. Bien, facilito entonces. Importante saber esto. Importante. ¿Listo? Seguimos. Por el acompañamiento del núcleo. Quiere decir, veamos sílabas que van a tener núcleo. Bien. Vamos a ver. Ajá. Ya está. Letra D me parece que es sí. Por el acompañamiento. Profesora, disculpe, ¿no podría retroceder para tomarle captura? Bruno para durmiendo. Para cuidar a su perrito, creo, Bruno. No, no estoy durmiendo, estaba copiando, solo que Ah, usted claro. lo quita antes de... A ver, espere. Ya, gracias, profesora. Ya. Listo. Bien, por el acompañamiento del núcleo. Por el acompañamiento del núcleo. A ver, ¿lo había subrayado? No. Muy bien. Listo. Veamos. Veamos. Cuando la sílaba, vamos a ver aquí, mira, solamente, por ejemplo, cuando la sílaba solamente tiene núcleo, ¿cómo se llamará? Cuando la sílaba solamente tiene núcleo. Bien, vamos a ver cómo se llama.
Núcleo. A esta sílaba se le llama sílaba incompleja. ¿Ya? Si la sílaba solamente tiene núcleo, se le llamará incompleja. Bien. Este es uno. Y el otro es, si la sílaba, bien, mira, si la sílaba tiene núcleo, bien, y además, listo, y además, coda, bien, o cabeza, bien, o los dos en todo caso, bien, o los dos. ¿Cómo se llamará a esa sílaba? Se le denomina compleja. Quiere decir que si la sílaba solamente tiene núcleo, incompleja. Y si tiene núcleo acompañado de coda o de cabeza o incluidos los dos, entonces se le llama compleja. ¿Bien? Por ejemplo, veamos aquí la palabra amor. ¿Listo? Veamos. ¿Qué sucede con amor? Esta vocal que está aquí, esta sílaba, dentro de su estructura que presenta, ¿qué sería esto? Núcleo. Núcleo, ¿verdad? Muy bien, sería núcleo. Como solamente presenta núcleo, ¿cómo se denomina? Incompleja, ¿cierto? Esta otra sílaba, mor, por ejemplo, ¿qué contiene? Contiene, Núcleo, cabeza y coda. correcto, contiene núcleo, contiene cabeza y contiene coda, ¿cierto? Entonces tiene núcleo, bien, tiene cabeza y tiene coda. Quiere decir que a esta sílaba se le denomina compleja. Bien. Incompleja y a esta compleja. En este caso tiene los dos, mira, cabeza y coda. Puede haber tenido solamente coda o solamente cabeza y núcleo, ¿verdad? Igual se llamaría compleja. Muy bien. ¿Listo, Bruno? ¿Copió? Sí, profesora, ya copié esta vez, sí. Muy bien. A ver. Listo, letra E. Y ahora veremos por el acento. ¿Cómo se denomina la sílaba? Por el acento. Bien. Por el acento encontramos sílaba. Esto es facilito para ustedes. Sílaba tónica. Bien. Sílaba tónica. Encontramos, ¿qué colorcito vamos a utilizar? Encontramos sílaba átona. Bien. Encontramos protónica. Esto es nuevo, esto es nuevo. Bien. Es necesario que la conozcan para que, por si acaso, por ahí aparezca con estos nombres. Aparezcan estos nombres. Ya tienen ustedes una idea. Bien. Postónica. Bien. Vamos a ver.
¿De qué se trata? Las dos anteriores, como la tónica y la átona, ustedes lo conocen. ¿Bien? Bien. La sílaba tónica es aquella que lleva el acento de la palabra. Bien, la mayor fuerza de voz, aquella sílaba en la cual se encuentra la mayor fuerza de voz, ¿no? Pero le ponemos así, tiene el acento de la palabra. Bien, de la palabra. ¿Listo? Puede estar representada por una tilde o simplemente por la pronunciación. Y la sílaba átona es aquella que acompaña, ¿bien? Acompaña a la sílaba tónica, ¿no? Y es la que tiene la menor fuerza de voz. Ahora, cuando hablamos de protónica, lógicamente también va a ser una sílaba átona, pero va a estar ubicada antes de la sílaba tónica. ¿Bien? Antes de la sílaba tónica. ¿Bien? Quiere decir que también es una sílaba átona. Y la postónica, el mismo nombre lo dice, ¿no? Después. Después de la sílaba tónica. ¿Bien? También quiere decir que esta es una sílaba átona. ¿Bien? También viene a ser una sílaba átona. A ver, vamos a ver algunos ejemplitos para poder ver. Bien, a ver, por aquí. Aquí. Aquí seguido nada más de cada una. Bien, vamos a ver. Listo, con esto mejor. Muy bien. Vamos a ver. Por ejemplo, la palabra amplitud. Bien. Amplitud. Reconocemos la sílaba tónica. Amplitud. Aquí está. Ahí está la sílaba tónica. Bien. Quiere decir que aquí está el acento. Muy bien. Y veamos la misma palabra. Bien. Para reconocer la sílaba tónica. Lógicamente van a ser las otras dos. Bien. Aquí hay uno y aquí hay dos. Bien. Ahí están las dos palabritas. Muy bien. Veamos aquí la palabra atrapado, ¿cierto? La protónica, ¿cuál será? Primero hallo la sílaba tónica, ¿listo? Con verde. Atrapado, aquí está. Sílaba tónica. Bien. Las otras tres ya sabemos que son sílabas átonas. Dentro de las átonas voy a ubicar a la protónica, antes de la sílaba tónica. Ah, mira, la protónica está aquí. ¿Listo? Ahí está. Y con la misma palabra, trabajamos aquí. Atrapado. Bien. Reconozco sílaba tónica. Y la postónica sería la siguiente. Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Listo, chicos? Facilito. Bien. Ahí lo tienen.
¿Listo? Muy bien. Ahora lo que vamos a trabajar son algunas reglas generales que también son importantes. Son básicas, son importantes. Pero antes le damos un repasito a lo que vimos ahorita. ¿Ya? Un repasito a lo que vimos aquí. Listo. Aquí hemos retomado el tema, ¿no? La sílaba. Hemos definido aquí a la sílaba, que es la unidad que tiene la mayor fuerza de voz dentro de una palabra. Bien. Ah, perdón. Estamos hablando de sílaba en general. Me estaba ubicando dentro de la sílaba tónica. Entonces, hablamos de sílabas y decíamos que es una unidad, ¿bien? Que presenta, ¿sí? O que tiene una emisión de voz, ¿bien? En español decíamos que no existe ninguna sílaba sin vocal y que también las vocales por sí solas pueden formar sílabas, ¿bien? Y veíamos alhajas, por ejemplo, ahí está, salud, truán, cohibición, ¿no? Como ejemplos, ¿bien? Luego vimos un poco de la estructura de la sílaba, vimos que las sílabas presentan cabeza, núcleo, coda, algunas presentan vocales marginales, o va a depender de cómo esté constituida la sílaba para verificar los elementos que la construyen, ¿bien? Ahí está. Vimos que la cabeza, ¿bien? Viene a ser la consonante que inicia a la sílaba, ¿no? La cima viene a ser una sílaba, una vocal, ¿bien? O varias vocales. El núcleo viene a ser la vocal principal de la sílaba, ¿bien? Si en el caso se diera la existencia de diptongo o triptongo dentro de una sílaba, siempre el núcleo viene a ser la vocal abierta, ¿no? La vocal marginal decíamos que es aquella vocal o vocales que van a acompañar al núcleo. La coda viene a ser siempre una consonante que va a estar al final ya de la sílaba, ¿no? Guiones, bueno, van a determinar la frontera silábica. Muy bien. Ahora estamos viendo un poquito la clasificación de la sílaba y decíamos que las palabras de acuerdo a la cantidad de sílabas se denominan. Por ejemplo, si tienen una sílaba monosílaba, si tienen dos bisílaba, tres trisílaba, cuatro tetrasílaba, pentasílaba y así sucesivamente, ¿cierto? Y además a partir ya de dos sílabas se le puede denominar también de manera general polisílaba. También veíamos que las sílabas se podían clasificar por el número de letras o sonidos, como por ejemplo, si la sílaba presenta una sola letra, monolítera, dos bilítera, tres trilítera, ¿bien? Y ahí veíamos el ejemplo de la palabra amor. También vimos las sílabas, el nombre de las sílabas, pero por la presencia o ausencia de coda. Bien, y decíamos si la sílaba tiene coda, entonces se denominará trabada o ligada. Y si la sílaba no presentaba coda, se denominaba libre o independiente. Y vimos el ejemplo de murciélago, ¿no? Aquí como tiene coda, se denomina trabada. En este caso no presenta coda, solamente libre o independiente. Bien. Acá. Por el acompañamiento del núcleo. Bien, si en la sílaba solamente se presenta el núcleo, o sea, la vocal, la sílaba se llamará incompleja. Pero si la sílaba presenta tanto el núcleo acompañado de coda o de cabeza, o de ambas, la sílaba se denominará compleja, ¿no? Es el caso de amor. Solamente presenta núcleo aquí, incompleja,
presenta coda y también cabeza, por lo tanto se denomina sílaba compleja. Aquí, por el acento, ¿no? Conocemos o encontramos la sílaba tónica, ¿bien? Que es la sílaba que va a tener la mayor fuerza de voz. La sílaba átona, que es la que acompaña a la tónica y tiene la menor fuerza de voz. La sílaba tónica solo existe dentro de una palabra una, pero átonas puede haber más de una. La protónica es aquella sílaba átona que está ubicada antes de la tónica, y la postónica es la sílaba átona que está ubicada después de la sílaba tónica. Bien, después de la sílaba tónica. Hasta allí es lo que hemos trabajado. Bien, nos falta todavía trabajar este tema es amplio. Algunas reglas generales. Bien, algunas reglas generales. No creo que nos dé el tiempo de trabajarlas todas. Son 6 reglas. Yo creo que a lo mucho alcanzaremos a trabajar 2. Y ya yo creo que la siguiente clase nos toca, bueno, examen. Después de eso sí continuamos con el trabajo de todo lo que es tildación. Bien. Entonces, veamos aquí algunas reglas generales. Chicos, todo deben de copiarlo en su cuadernito para que puedan luego darle un repasito y vean que no es tan difícil, porque si lo tienen solamente a través de capturas de pantalla, luego a veces ya se confunden, las pierden, las eliminan sin querer y ya no tienen cómo trabajar, ¿ya? Entonces vamos a ver algunas reglas generales, como por ejemplo, una primera regla. Bien, me dice que es una regla muy básica, ¿eh? Pero es importante para silabear correctamente. Por ejemplo, dice, una consonante, ¿ya? Una consonante, cuando se encuentra ubicada o situada, por ejemplo, entre 2 vocales, ¿bien? Entre 2 vocales, ¿qué sucede con esa consonante? Bien, siempre va a formar sílaba con la siguiente vocal. ¿Bien? Cuando una consonante situada entre 2 vocales forma sílaba, por ejemplo, va a formar sílaba, ¿ya? Siempre va a formar sílaba con la segunda vocal, ¿bien? Con la segunda vocal. Esto es importante saber. Por ejemplo, ¿no? La palabra mesa, por ejemplo, mira, es una palabra muy sencilla. Por ejemplo, la palabra viene, ¿no? Por ejemplo, la palabra Paraguay. Bien. Estas palabras, por ejemplo, listo, las separamos en sílaba y yo digo, ¿no? Por ejemplo, mesa, listo, la consonante, hay dos consonantes y hay aquí está la consonante S, perdón, y está ubicada entre 2 vocales. La regla me dice que esta consonante siempre va a formar sílaba con la siguiente vocal. Quiere decir con la A, ¿cierto? Igual sucede con viene, la consonante está entre 2 vocales, esta consonante siempre va a formar sílaba con la siguiente vocal, ¿no? Ahí está la consonante, va a formar sílaba con la siguiente vocal. Bien, ahí está, ven Paraguay. Bien, 2 vocales, ¿sí? La consonante está entre las 2, quiere decir que esta consonante se va con la siguiente. Bien, igual aquí, listo, 2 vocales y entre ellas está una consonante y esta consonante se va con la siguiente vocal. Entonces formamos pie, ne, ¿cierto? Formamos pa, da,
igual. ¿Listo? Ahí está. Esa es una de las reglitas. Sencillito. Quiere decir, si una consonante está entre dos vocales, siempre esa consonante va a caminar con la siguiente vocal, con la vocal que está después de ella. ¿Bien? Ahora, también hay otra reglita sencilla que dice que cuando, por ejemplo, hay dos consonantes, ¿ya? Cuando hay dos consonantes entre vocales, mira, dos consonantes entre vocales, ¿bien? Cuando hay dos consonantes entre vocales. ¿Qué sucede con estas consonantes? La primera consonante, chicos, la primera consonante forma sílaba, ya, va a formar sílaba con la vocal anterior. Y con la vocal anterior. ¿Bien? Y la segunda, lógicamente, con la vocal siguiente, ¿no? Y la segunda con la vocal siguiente. A ver, vamos a ver aquí un ejemplito. Para que nos sea más fácil de conocer. Por ejemplo, la palabra barco. ¿Bien? Por ejemplo, la palabra barco. ¿Qué sucede con la palabra barco? La palabra barco, vemos que hay dos consonantes que están ubicadas entre dos vocales. Entonces la regla me dice que cada consonante se despacha con cada vocal. Bien, la primera se va con la vocal anterior, quiere decir con esta. Y esta consonante se va con la vocal que sigue. Bien. Y la separación se daría de la siguiente manera. Bar, o. Bien. Por eso se separa de esa manera bar. En el caso, por ejemplo, de la palabra acción. Mira, ahí está. Veo que hay dos consonantes entre dos vocales. Entonces, esta consonante se queda con la vocal anterior y la siguiente se va con la otra vocal, con la vocal siguiente, dije, ¿no? Entonces sería acción. Bien, ahí está. Esas son dos reglas básicas, facilitas, sencillitas, para poder trabajar. Bien, chicos. Muy bien, nos faltan todavía algunas reglas, todavía nos falta, de la 2 todavía nos falta, pero ya el tiempo ha culminado. Listo, tengo clase ahorita con los otros chicos del grupo 3. Yo ya les he mandado ahí los temas del Profesores, examen, chicos. y para el repaso. Sí. ¿Les parece bien si lo coordinamos por WhatsApp, pero a partir de las 7 de la noche, ya chicos, porque ahorita tengo clase, entonces estoy ocupada hasta esa hora. Y a partir de las 7 ahí, ustedes más bien vayan ordenándose qué momento tienen libre el martes, porque yo tengo libre el martes, no hay clase, no tengo clase con nadie, así que tenemos libre para ver en qué momento ustedes están disponibles todos para hacer un repasito. ¿Listo? Me avisan, ¿ah? Me avisan, coordínenlo bonito y mejor y me avisan ustedes al grupo de WhatsApp. Ya chicos, ya hacemos el profesora, Ya, repaso. profesora. Gracias Ya, por la clase. profesora. Cuídese. Ya, hasta luego, Luego. chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hijo.